Muy bien, los saludamos a cada uno, ¿sí? Qué lindo descubrir que en cada situación Dios está presente. Amén. Y yo quería justamente en esta mañana estar compartiendo algo sobre la soberanía de Dios y que podamos descubrir que Él es el vencedor. No sé si les ha pasado a algunos, pero el hablar de Cristo a otro no es simple, humanamente hablando, y a veces hay cierta resistencia y produciendo argumentos y tratando de zafar a tomar una decisión. ¿Pasa eso? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 19, trata de dar a entender que cada uno de nosotros vive algunos de este tipo de experiencias, y lo primero que las personas que no están conociendo al Señor le culpan. ¿Cómo es que Dios permite? ¿Escuchó esa frase? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no cambia las cosas? ¿Por qué Dios no hace esto, no hace aquello? Y el apóstol Pablo en Romanos 9, 19 al 24 dice: ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No digan eso. ¿Quieres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasija de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su responder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo. Los que están destinados para destrucción lo hacen para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes le tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Y aquí uno podría empezar a crear cierto argumento en que Dios toma decisiones a su antojo. Este me gusta, no, este no me gusta. Aquel se porta bien, sí es compañero mío, aquel no. Y eso es muy peligroso. Si bien es cierto, Él es soberano, pero cuidado con llegar a imponer nuestro estilo de justicia a la justicia de Dios. ¿Se entiende esto? Porque, de veras, lo primero que trata de rescatar el apóstol Pablo es que siempre ocurre entre nosotros querer producir una crítica a Dios, sin entender que Él está por encima de nosotros, ¿sí? Y que su accionar, aún dice, ¿cómo nosotros barros podemos querer criticar al que nos hizo? Ahora, indudablemente, como hijos de Dios, nosotros necesitamos compartir el Evangelio, mucho más allá de lo que otros contesten al Evangelio o no contesten o sean indiferentes. Nuestra misión es compartirle nuestra vida en Cristo Jesús. Ahora, es natural que uno esperaría respuestas positivas. Claro, natural. Pero creo que tenemos que darnos cuenta de que estamos haciendo lo que Dios quiere, y la crítica y la respuesta negativa de los otros no es hacia nosotros,
¿Se entiende? Es a Dios mismo. Y tiene que dar cuenta a Dios de sus accionar. Y aquí la palabra que dice, lo que hace para la riqueza de su gloria brille con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Ahora, ¿quiénes son aquellos que Dios tiene misericordia? A los que aceptan el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? O sea, desde un principio Dios nos creó con libre voluntad de escoger, de elegir, ¿o no? ¿Sí? No somos, ¿cómo sería? Robot que Él los está digitando. Eso no es la idea de la creación. La idea de la creación es que nos dio libre voluntad. Y cuando escuchamos el Evangelio, cuando de pronto aceptamos a Jesucristo, pasamos a ser los elegidos de Dios, pasamos a disfrutar de la misericordia de Dios. ¿Está bien? Quiero que esto quede claro porque eso va a impedir que diga, yo soy, como diciendo hermano, yo soy tan bueno que Dios me está bendiciendo. Pero él no. Al contrario, creo que debe llegar quiero que podamos descubrir justamente lo que la Biblia dice. Primer versículo, Isaías 29, 15 al 16, dice: ¿qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? A los que hacen sus malas acciones en la oscuridad. El Señor no puede vernos, dicen. No sabe lo que está pasando. ¿Será posible que sean tan necios? Él es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes el barro. ¿Acaso las cosas creadas puede decir acerca del que la creó, Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? O sea, se dan cuenta que el profeta está metiéndonos en una idea que pone en ridículo. Dice, ¿puede hacer las cosas en oscuridad que Dios no lo vea? Generalmente mentimos pensando zafar el momento. ¿No es así? O tratamos de hablar de otro sin que Él nos escuche el otro. Pero Dios está presente. Esto nos lleva a un tema muy importante, es que ninguno de nosotros puede controlar a Dios. ¿Sí? ¿Probó alguna vez controlar a Dios? Dios, necesito esto ya. Y Dios dice, ¿quién sos? Tan solamente simple. ¿Podemos controlar un tornado? Imposible. ¿Podemos controlar un terremoto? Imposible. ¿Cuántas cosas en la vida nos damos cuenta que no podemos controlar? Pero sin embargo, parecería que en cada uno de nosotros surge la idea de querer controlar a Dios. Y queridos, la palabra de Dios en Isaías 55, 8, 9 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Qué está tratando de darnos a conocer el profeta? Es que o yo hago lo que Dios dice en su palabra, o corro el riesgo de salirme de su voluntad, creyendo hacer lo bueno
pero hacer lo que yo quiero. ¿Se entiende esto? Y Dios es soberano, hermanos. Él actúa. Uno dijera, bueno, ¿por qué nos está llevando todo este mundo a un sistema que por sí mismo comienza a derrumbarse? No lo sé. Pero sé que se va a cumplir lo que Dios ya ha establecido. Y cómo lo va a hacer y cómo no lo sé. Yo lo único que sé es que Él está en control de todo el universo y de los tiempos, y que un día para mí es como 1000 años para el Señor, porque Él es eterno. Ahora, lo que sí estoy convencido, cuando la palabra de Dios dice, hace mucho tiempo, en Hebreos 1 al 3, dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter del mismo Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en los cielos. O sea, lo que está tratando de decirnos esta palabra es que podamos reflexionar. Él, nuestro Dios, tiene el control. Nos habla a través de el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta que Él es el único vencedor de todas las cosas. De todas las cosas. Y por eso es que vamos a meternos un poquitito en 3 cosas que vamos a ir sacando de un pasaje en la Biblia, de 2 Samuel capítulo 5, versículos 7 al 21. El rey David estaba gobernando todo Israel. Pero cuando él entró a gobernar, los filisteos se le vinieron, como diríamos, muy rápidamente. Y dice, cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían. Así que entró en la fortaleza y los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaín. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor contestó a David, sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal-Perasín y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal-Perasín, que significa el Señor irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero me gusta más la expresión que hace en la versión 60, que dice, y David y sus hombres los quemaron a los ídolos. Ahora, ¿qué quiero que podamos reflexionar sobre esto? En primer lugar, David se encontraba en una situación muy incómoda. Recién había empezado a ser rey y cuando los filisteos se enteraron, bueno, tenemos que limpiar a este porque si no, este nos va a crear problemas. Cuando usted se entrega a Cristo, cuando usted quiere compartir el Evangelio, no se encuentra con cantidad de dificultades al comenzar a vivir, en comenzar a transitar la vida de Cristo, al compartir el Evangelio. No empezamos a darnos cuenta que empiezan a aparecer enemigos que antes
no teníamos. Y lo bueno es que tenemos que darnos cuenta que este pasaje nos habla también de que David tomó una decisión sumamente importante. ¿Qué hizo? Preguntó al Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Voy contra ellos o me quedo acá? ¿Qué hago? Y la contestación dijo, bueno, anda, pero yo voy a pelear. Dice el Señor. Dice, sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Qué expresión hermosa esta. Qué expresión hermosa. De pronto estamos con cantidad de situaciones y saber que Dios se encarga cuando entregamos a Él. Por eso es que vamos a ver si podemos mirar tres cosas de todo esto. En primer lugar, cuando hablamos de enemigo, ¿a qué nos referimos? No estoy hablando ni del vecino, ni de la suegra, ni de la boleta que llegó ahora de municipalidad para que usted pague todo lo que sea posible. No. Si tenemos que ir a la Biblia, ¿con qué nos encontramos? En primer lugar, Efesios 6:12, que dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de lugares celestiales. ¿Sí? ¿Sí? O sea, uno podría tratar de decir sí contra Satanás, pero cuidado, él jamás se va a presentar. ¿Vieron con esos dibujitos? Con cuernos, con colita, con una horquilla. Jamás se va a presentar así. Usted lo podría identificar, yo también seguir. ¡Ah! Ahí está. No, él va a tratar de camuflarse lo mejor posible. Entonces, hay situaciones en que va a utilizar personas, o va a utilizar enfermedades, o va a utilizar economía que no nos alcanza. Va a utilizar muchísimas cosas. El ataque siempre es a los hijos de Dios, tratando de poner pensamientos de dudas, de depresión, tratando de que nos quite la verdad de la palabra de Dios que sea afirmada en cada uno de nosotros. Y miren ustedes cuando dice, sino no enemigo de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebrosa, contra espíritu maligno de lugares celestiales. O sea, hay diferentes categorías, no me quiero meter en esto, pero que uno podría decir, es complicada la situación. Ahora, por otro lado, Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, dice, por lo tanto, el problema no es contra la ley, con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que está bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí.
he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Yo creo que el apóstol Pablo está abriendo su corazón de una manera que yo me identifico. Digo, sí, estoy con lo mismo. ¿No les pasa a ustedes? Quiero hacer que las cosas funcionen. Y no funciona. Quiero ir y pedirle perdón a uno. Y él me dice, ¿qué te voy a perdonar? Y se me viene todo abajo. O sea, lo que en primer lugar tenemos que darnos cuenta, reconocer que ese enemigo soy yo mismo, ¿no? Y llegar a reconocer que mi naturaleza de pecado todavía está, ¿cómo diríamos? Vivite y coleando. ¿Eh? Y que me impide llegar a hacer lo que Dios quiere. Pero por otro lado, Pablo está diciendo, sí, toda esta parte negativa tiene una sola respuesta. La solución, el antídoto, está en Jesucristo. Crucificado con Cristo. Pero yo tengo que creerlo y tengo que avanzar en esto y llegar a decirle al mismo Señor, como le decía Pablo, ¿qué hago? ¿Lo dejo que viva o lo voy matando despacito? ¿Cómo se hace con algo que nos esclaviza, que nos tiene ahí para que muera? Hay que cortar la alimentación. ¿Sí? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué me conduzco de esta forma? ¿Por qué reacciono así? ¿Qué es lo que yo he estado alimentando por tiempo? Que sigue vivo, sigue fuerte. Porque indudablemente todo ser que no es alimentado comienza a perder la fuerza. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado estos días de mucho calor y por ahí se sienten como cansados, baja la presión. ¿Y qué es lo primero? Es cuidarse de no deshidratarse. Hay que comenzar a tomar líquidos y agua principalmente y cuidarse de aquellas cosas, decir, no tengo sed, no tengo hambre, porque eso es sumamente peligroso. Ahora, bendito sea Dios, cuando yo reconozco que hay una naturaleza de pecado y no permito que actúe en mí. Y por otro lado, saber que eso va a vivir conmigo todos los días. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros aprendemos a discernir estos dos enemigos que son permanentes, cuando comenzamos a darnos cuenta, entonces nuestras decisiones van a ser cada vez más importantes y van a determinar nuestro futuro, porque no voy a dejar que el enemigo use esta enfermedad, no voy a permitir que él use la economía a su favor, no voy a permitir, porque la palabra de Dios nos dice de antemano,
ante todas las cosas somos más que vencedores. Y no es para que uno lo aprenda de memoria, es para que lo impongamos en todo nuestro estilo de vida. Es contra el enemigo y es contra la naturaleza de pecado que todavía está en mí, en que tengo que entregarle día tras día al Señor. El segundo punto que traté de notar es que cuando Dios se hace presente en nuestra vida, cuando Dios se hace presente, Él derrota al enemigo. Mire, ahí en 2 Samuel 5:19 dice: entonces David le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Lo entregarás en mi mano? El Señor le contestó a David: sí, adelante, te aseguro que te entregaré. Y él fue con todo su ejército y allí derrotó a los filisteos. Pero el Señor le dijo, exclamó David, el Señor lo hizo. Él irrumpió en medio de mis enemigos con una violenta, me gusta esta expresión, con una violenta inundación. ¿Sabe lo que es una violenta inundación? ¿Vieron la palabra tsunami? Como pasó en Japón y otros lugares, Indonesia, con olas como de, ¿cuánto? ¿Sí? 7 metros, 8 metros. ¿Saben lo que significa? Esto tiene 5 metros, casi el doble de esto, viniendo de golpe. Ahora, ¿qué está queriendo decirnos esto hoy a nosotros? Cuando el Espíritu Santo irrumpe en nuestra vida, y nos inunda con su poder, la cosa comienza a cambiar. Esa expresión tan hermosa que irrumpe, o sea, es como que de pronto casi que no, le ponemos la mano, pero no, ya está, ya vino, ya nos pasó por arriba. Yo creo que ustedes habrán leído en estos días por tormenta fuerte en algunos pueblos y los coches casi tapados de agua y nadie podía ponerse ahí y decir, por acá no pasás. Imposible. Ahora, bendito sea el Señor. David tuvo que reconocer eso. ¿Pero por qué lo reconoció? Porque estuvo en primer lugar, estuvo dispuesto a decirle, Señor, ¿qué hago? Queridos, son casi las 12, ¿no? ¿Qué pasa entre las 12 y la 1 del mediodía? ¿Sí? Y si uno se le ocurre ir caminando como si usted se fuera a la casa y pasa por un lugar que hay haciendo asado. Golpea, dice, por favor. Bueno, eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Dios irrumpe cuando yo tengo hambre de Dios. Cuando yo tengo esa profunda necesidad de buscarle y decirle, mira, Señor, no puedo con esto. Este enemigo es fuerte, tiene poder, me está esclavizando, me tiene mal. Y vuelvo a decir, cuidado con simplemente pensar en una sola cosa. El diablo va a utilizar miles de estrategias para que usted se sienta totalmente por debajo. Aun cuando hablamos a otras personas y critican nuestra propia vida o al Señor o tratan de defenderse, llegar a dar cuenta, bueno, todavía no descubrió quién es el Señor y voy a orar por Él. Más que tomárselo encima y verlo como un enemigo, busque adelante de Dios eso. ¿Por qué? Hay algunas cosas que trataba de mirar.
Y indudablemente todos necesitamos que el Señor irrumpa en nuestra vida, todos. Pero, ¿vieron cuando leímos esa parte? Dice que salieron tan disparados los filisteos que abandonaron a sus dioses. Lo peor que hubieran hecho David hubiera sido, tenemos dioses nuevos, llevamos a la casa. Lo mejor que pudieron hacer era amontonarlos a todos y quemarlos. Queridos, en primer lugar yo necesito tener hambre de Dios, pero en segundo lugar tengo que tomar decisiones en lo que hasta ahora me estaba llevando a tener dioses, que me llevan nuestra energía, que son prioritarios en mi vida. Cualquier cosa que pueda llegar a ser más importante que Dios se convierte en un Dios. Y eso tengo que renunciar. Dios no lo va a hacer por mí. Yo tengo que renunciar, yo tengo que quemarlo. Si usted ve en la palabra de Dios que dice que cuando Pablo estaba predicando en una de las ciudades y empezaron a aceptar al Señor, ¿qué hicieron? Trajeron libros y rollos de lo que hacían los pases mágicos y lo que hacían las hechicerías y los ídolos, y los quemaron. Está tratando de decir, hay que despojarse de todo lo que hasta este momento era más importante en mi vida. O sea, no estoy diciendo de que no puedo mirar televisión, no, estoy tratando de que usted reflexione qué es lo que le está demandando demasiado tiempo, más tiempo que estar con Dios, más tiempo que lo que significa las prioridades de responsabilidad de familia. Ahora, lo tercero, para que no nos vayamos mucho más al tiempo, lo tercero, ¿qué comienza a pasar cuando el Espíritu Santo irrumpe en nuestra vida? El Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 8, dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia de Dios, del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Así que cuando el Espíritu Santo irrumpe en mi vida, cuando Él viene de una manera que llena todo mi ser, lo primero que sucede es que me convence de pecado. ¿Sí? Me convence de pecado. Lo segundo, según el pasaje, dice que me convence de vivir una vida recta, en la voluntad del Señor. Es lo que nos está pasando en todo este tiempo. Necesitamos ver que si voy caminando y a uno se le cayó la billetera, no esté pensando en viajar a Cancún. Usted la levanta y se la da. Eso es lo que está tratando de pensar. Si alguien me devuelve una crítica muy fuerte, no empiezo a ver cómo lo voy a reventar. O sea, y a la vez un convencimiento pero muy importante, que Satanás ha sido juzgado, ha sido derrotado. Él tiene poder, pero está derrotado. Yo no sé cuánto sabe que en la Segunda Guerra Mundial estaban tan separados todo el grupo de aliados, no saber cómo introducir a
a sus soldados en Francia y llegar hasta Alemania. E hicieron una estrategia que se llamó el día D, la batalla de Normandía, y ahí fueron con una estrategia muy importante de aviones que largaban en paracaídas, de barcos que llevaban los soldados, o sea, eran todo el ejército y las armas militares que tenían era poder hacer una punta de lanza para introducirse. Y fue tremendo la cantidad de miles de soldados que murieron, pero fue la batalla que marcó el que Hitler pueda ser derrotado. Y es importante esto porque muchas veces no nos damos cuenta de que Satanás ha estado trabajando y nosotros no quisiéramos, sí, ya, y empecemos a trabajar en una batalla y dejemos que el Espíritu Santo vaya haciendo la obra completa. Hay un convencimiento de que Satanás es derrotado, pero también se produce algo muy lindo. Empezamos a activar los dones que hemos tenido ahí, como culto, como con vergüenza, pero Dios nos ha dado. Bueno, el Espíritu Santo comienza a activarlos. Y a la vez, otra de las cosas es que hay gracia de Dios para compartir a otros acerca de Jesucristo. No la hacemos difícil, no empiezo con el libro de Apocalipsis donde le hablo de los monstruos que vienen. No, simplemente trato de compartirlo con gracia y poder del Espíritu Santo de Dios. Algo significativo dice que el Espíritu Santo nos llena de ese amor de Dios. Y comienzo a tener misericordia hacia aquellas personas que no se lo merecen y a descubrir que el otro que está siendo usado por el enemigo necesita a alguien que lo ame. ¿Cuántos de nosotros durante la semana usted siente que quisiera que alguien lo abrazara? ¿Saben que uno dice, no, que yo no necesito nada? Cada uno de nosotros necesitamos una palabra de amor y un abrazo, un apretón de manos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad interior. Ahora, ¿saben cuando el Espíritu Santo nos va marcando estas realidades y uno la experimenta y comienza a dar gracias al Señor? ¿Cómo es que ese amor de Dios me permite amar al otro? Insistimos hoy una y otra vez mencionar lo que sucedieron con los adolescentes ayer, pero qué lindo que esos se sientan amados en todo el sentido de la palabra. En la práctica, no decir, sí, te amo, ¿cuánto visto tengo? No, dar a conocer en la práctica. Quiero terminar mirando, resulta que Samuel, el libro de Samuel, el 2 Samuel, capítulo 6, habla de que David estaba preocupado. El arca de Dios había quedado en un lugar y él quería traerlo muy cerca, hacer el tabernáculo, preparó todo, preparó una carreta nueva, unos bueyes, todo lo preparado como para traer el arca. Y usted lee la porción de la Biblia y parece que todo estaba bien. Y comenzó a caminar todo con canciones y todo, un protocolo impresionante para llevar el arca. Y en una de esas, uno de los bueyes tropezó y el arca parecía que se caía y el sacerdote Usa quiso retenerla con la mano y cayó muerto. Y claro,
David no entendía nada. Dice, bueno, estoy queriendo hacer bien las cosas. Pero no se había dado cuenta que Dios en su palabra había dicho con precisión que el arca debía llevar en sus 4 costados, imagínense esto, en sus 4 costados tenía unos aros que se introducían unos palos, unas varas recubiertas en oro, y los sacerdotes, los levitas, llevaban el arca apoyada sobre sus hombros. Cuando David descubrió esto, entonces tomó esa decisión y la pudo traer. Si uno se ve en detalle, ¿por qué quiso hacer eso? Bueno, lo hizo de buena voluntad. No se dio cuenta que los bueyes, como diríamos, una expresión de la fuerza bruta, tirando ahí con potencia. La misma carreta estaba preparada exquisitamente para llevarla, pero estaba representada. Todo eso lo que humanamente queremos hacer. Nosotros no podemos humanamente llevar a Dios. Él nos guía a nosotros. ¿Sí? Y fíjense que ustedes, como hijos de Dios en esta mañana, quizás estén pensando, bueno, pero es difícil pensar en llevar sobre los hombros una carga. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a eso? Ligera es mi carga. O sea, como hijos de Dios, tenemos una misión de compartir el Evangelio, de vivir en Cristo. Y no lo haga humanamente, va a tropezar, va a sentirse débil, va a ser un desastre. Permita que el Espíritu Santo irrumpa en su vida y permita que la vida en Cristo usted la lleve sobre sus hombros. Y disfrute de lo que Él realmente ha preparado. Termino con un solo versículo. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Me parece que Sabrina vos lo pusiste en las intercesoras. ¿Sí? Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios que nos da, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Somos humanos, no somos perfectos, ninguno. Pero luchamos como lo hacen los humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Se entiende todo esto? Que de veras, mi oración en estos días y en esta mañana especialmente, Señor, convéncenos de tu palabra. Convéncenos, de veras. Ayúdanos a identificar nuestros enemigos y a saber que tú nos has dado armas legítimas para derrotarlos y permitir que tu espíritu llene nuestra vida. Usando esa palabra que irrumpe como de una manera impresionante. Que usted, ¿qué quiere decir? Que usted experimente, que nosotros como iglesia experimentemos una tremenda renovación. Es lo que decía Mabel. ¿Ustedes creen que esto de que tomen decisiones de leer la Biblia junto a la familia o de estar ayunando o de estar orando es algo humano? No, el Espíritu Santo lo está provocando. Y toman decisiones en base a esa provocación y esto produce algo maravilloso. Por eso es que sigamos de esta manera.
creyendo que Dios es soberano. No entiendo muchas cosas, pero creo en Él. No sé qué hacer, pero creo en Él. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, y terminamos orando. Padre eterno, te damos gracias. Tú has traído un grupo precioso de tus hijos en esta mañana. Hemos podido cantar, orar, ofrendar, estar viendo tu palabra, y quiero que de veras estés convenciéndonos por tu espíritu de nuestra situación delante de ti. Provócanos, Señor, provócanos hambre. Quisiéramos tener hambre de ti, porque sabemos que eres el único que nos va a saciar completamente. Gracias, Señor. Tú lo harás. Que tu bendición abra nuestros ojos. Que tu bendición toque nuestro espíritu, nuestra alma. Que tu bendición nos lleve a una relación experimental de Cristo mucho más profunda. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. El Señor realmente les bendiga. Antes que ¿cortaron ya? Quería saludar a unos hermanos que nos están viendo todos los domingos de León, España, y nos mandan como iglesia muchos saludos.